Mi nombre es Enrique Rodal y aprovecho estos momentos antes de comenzar nuestra sesión para recomendarles que a sus hábitos de estudio sumen buenos hábitos de higiene y alimentación y que en la medida de lo posible realicen actividad física diariamente. Recuerden que la salud, como el conocimiento, es una tarea en la que colaboramos todos. Tengo el gusto de presentarles a la profesora Iraíz. Bienvenida, maestra. Muchas gracias. Soy la profesora Iraíz Janet Gómez Castillo y me siento muy contenta de compartir con ustedes esta sesión de lengua materna de primer grado. En esta sesión hablaremos sobre cómo organizar información. Con esto nos referimos a evaluar maneras de organizar información para una exposición sobre diversidad lingüística. Eso está muy bien, profesora, pues con frecuencia requerimos mucha información para nuestra exposición y no sabemos cómo utilizarla. ¿Listas y listos? Uy, muy bien, iniciemos. Antes de iniciar, les recuerdo que el propósito de nuestra sesión es evaluar maneras de organizar información para una exposición sobre diversidad lingüística. Como parte del aprendizaje esperado, investiga sobre la diversidad lingüística y cultural de los pueblos originarios de México. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son su siempre confiable cuaderno, lápiz o pluma para que puedan tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que vean es para reforzar su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos, pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. ¿Qué estás leyendo, Enrique? Es un correo electrónico que nos envió un alumno que necesita ayuda. ¡Qué curioso! ¿Y qué dice? De Miguel de Jesús, para Aprende en Casa Español primer grado de secundaria. Hola, me llamo Miguel de Jesús, estudiante de primero de secundaria. Les escribo porque me toca exponer en clase de español la próxima semana sobre las lenguas indígenas en peligro de desaparición. Me di a la tarea de investigar sobre el tema, solo que no sé cómo lo voy a presentar, ya que es la primera vez que me toca exponer. Les mando mi propuesta. Les agradecería mucho que me dijeran cómo organizar la información para que mi exposición sea todo un éxito. Muchísimas gracias por su atención. ¡Qué diligente alumno! ¿No crees? ¿Qué te parece si entre todas y todos ayudamos a Miguel a preparar su exposición? Claro, profesora, para eso estamos aquí. Muy bien, Enrique. ¿Nos podrías decir qué información nos mandó Miguel de su exposición? Bueno. ¿Y bien? Hay muchísima información, no sabría qué enseñarle primero. Dijo que tenía una propuesta. Abre su presentación. Pon la primera diapositiva, por favor. Esto es muchísima información. Al parecer, por lo que se puede leer, son algunos artículos de la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Con que así es como quiere comenzar su exposición. ¿Está mal, maestra? En primer lugar, esta diapositiva está saturada de información. Y en segundo lugar, estos artículos quizá no sean los más idóneos para comenzar su exposición. ¿No son importantes? Nunca dije eso. Todo depende de la situación. Verás, la información desordenada y descontextualizada puede confundir y malinterpretar el tema principal. Ahora entiendo. Si comienzo con esto, podría no tener sentido o muchos sentidos. Y creo que la información final de su exposición no es la más adecuada. No puedes decir que la última información no es adecuada si no revisas todo su desarrollo. Estás cometiendo el mismo error, descontextualizando la información. Hay que evaluarla para darle sentido. Tiene razón, profesora. Pero me llamó la atención el último dato y creo que esto vendría mejor al principio. ¿Cuál es? Creó un tipo de cápsula llamada ¿Sabías qué? En donde pone toda la situación actual de las lenguas. Ahora entiendo. Creo que el problema de Miguel es muy claro. Hizo muy buen trabajo en investigar. Tiene mucha información, pero no la evaluó.
Es decir, se le está dificultando cómo empezar, qué ideas y qué puntos desarrollar y cómo finalizar su tema. No es cualquier cosa preparar una exposición. Hay que evaluar toda la información de manera pertinente y Miguel tiene mucha. Es un proceso y lo vamos a trabajar durante los próximos minutos. Comenzaremos por decir que la principal pieza de una buena exposición es la organización. Qué bueno que Miguel nos envió ese correo. Así en futuras exposiciones sabremos cómo evaluar la información de nuestro tema. A muchos alumnos les aterra equivocarse, no darse a entender y que los escuchas, en este caso su maestra y compañeros, se vayan con más dudas que respuestas. Otros de los miedos más frecuentes es que el tema se vuelva demasiado formal o distante e incluso aburrido. ¿Y cómo se logra evitar que sea aburrido? El truco está en lograr algo parecido a la conversación diaria. Esto hará que las alumnas y alumnos se familiaricen con la estructura y el contenido de su tema. Y si el tema está bien desarrollado, la información clara y bien ordenada, todos los oyentes seguirán el hilo del tema, por así decirlo. Esto comienza a tener forma. Como tantas otras cosas relacionadas con el aprendizaje, esto se logra al evaluar la información obtenida. Como cuando un maestro prepara su clase, el maestro sabe qué temas abordar primero y de qué manera. ¿A qué se refiere con evaluar la información? Eso es lo que trabajaremos en esta sesión, pues tiene que ver con la elección y la organización de la información para realizar una exposición, en este caso sobre las lenguas indígenas en peligro de desaparición. Pero antes de continuar, alumnas y alumnos, les pregunto, ¿ustedes han estado en una situación similar a la de Miguel? Si es así, ¿cómo han organizado su información para realizar una exposición? Listo, profesora. ¿Cómo podemos ayudar a Miguel? Fíjate que Miguel investigó a fondo la información sobre su tema, pero no sabe cómo evaluarla, es decir, cómo determinar cuál tiene más relevancia, qué es lo que quiere proyectar y en qué momento exponerla. Antes de comenzar, mencionemos ciertos pasos que hay que tomar para realizar una buena presentación en clase. Tomaré nota. Sí. Para conocerlos, las y los reto a que coloquen su mano izquierda sobre una hoja de su cuaderno. Después, con un lápiz, dibujen el contorno de su mano y en el centro, donde estaría la palma, escriban pasos para hacer una exposición. En cada dedo de la mano van a escribir los pasos que iremos mencionando y explicando en el transcurso de la sesión. Y por último, van a pintar de un color distinto cada uno de los dedos. Para concluir el reto, arriba de cada dedo hagan un dibujo que corresponda a uno de los pasos como se muestra en el ejemplo que a continuación aparecerá en pantalla. Me imagino que para poner toda la información, profesora, vamos a tener que dibujarnos unas manoplas como las que usan los jugadores de béisbol. No tanto, pero sí. Conviene exagerar un poquito en el ancho para que les quepa bien el texto, aunque no deben de preocuparse demasiado por esos detalles. Lo fundamental es construir una herramienta útil. ¿Listas y listos? Muy bien, comencemos. El primer paso consiste en elegir el tema. Claro, siempre y cuando su profesor o profesora no se los haya asignado directamente. En el caso de Miguel, el tema ya está asignado. ¿Y por qué es el primer paso, profesora? Para tener claro lo que queremos saber y la información que vamos a buscar, en este caso, la profesora de Miguel le asignó el tema Las lenguas indígenas en peligro de desaparición. Como ya le dije, me parece un tema muy interesante, pero díganos, ¿cuál es el segundo paso? El segundo paso es buscar información en las diversas fuentes de consulta. Entre las fuentes impresas que podemos consultar en una investigación se encuentran los libros, enciclopedias,
revistas, periódicos y páginas de internet. Miguel hizo un gran trabajo y esto lo podemos corroborar porque investigó sobre la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Se me ocurren muchas revistas y sitios de internet de universidades y centros de investigación donde se puede encontrar información interesante, profesora. Y después, ¿qué pasos siguen? El tercer paso es lo que nos concierne en este contenido, el cual es evaluar la información recabada. Lean con calma un párrafo a la vez para que comprendan perfectamente el significado del texto. Tomen nota de las ideas principales y conozcan en qué parte exponerlas. El cuarto paso es elaborar un guión. Este lo harán una vez que evaluemos la información de Miguel. Y el quinto paso es ensayar. Y según este tercer paso, ¿qué es lo que le corresponde hacer a Miguel? Lo primero que tiene que hacer Miguel, después de delimitar el tema e identificar las ideas principales, es anotar lo más importante y dividirlo en subtemas. ¿Podría compartirnos un ejemplo de cómo se tiene que hacer esto? Claro, su profesora le asignó el tema Las lenguas indígenas en peligro de desaparición, por lo que partimos de este como la idea principal. Miguel nos mandó sus subtemas. Muy bien. ¿Cuáles son? Propuesta del INALI para la clasificación de las variantes lingüísticas por su grado de riesgo de desaparición. Fundamentos legales para la atención a las lenguas indígenas en riesgo de desaparición. ¿Por qué las lenguas indígenas se encuentran en riesgo de desaparición? Esta es su propuesta, maestra. Muy bien. Esto nos demuestra una vez más que Miguel tiene toda la información para su tema, pero su distribución no es la adecuada. ¿Cómo puede saber esto? Por ejemplo, Miguel puso como primera diapositiva algunos artículos de la Ley General de Derechos Lingüísticos. Sin embargo, si un expositor comienza con esta parte, ¿qué idea te daría sobre el tema que se va a exponer? Quizás sobre Ley General de Derechos Lingüísticos o quizá cómo se redacta una ley. Ya, tal vez que existe esta ley para salvaguardar lenguas en peligro de desaparición. ¿Lo ves? No hay forma de saber de qué tratará su tema. Puedes inferir el contenido, pero no estar seguro. Y esto es porque debe existir una introducción al contenido. Un subtema no puede entenderse si no está bien contextualizado. ¿Quiere decir que falta información para poder entender esta parte? Exacto. Entre su información recabada, Miguel subraya un dato de un artículo del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INALI. Puede servir para introducirnos al tema. Muy bien. Léenos lo que subrayó. La diversidad lingüística es esencial en el patrimonio de la humanidad. Cada lengua encarna la sabiduría única de un pueblo. Por consiguiente, la extinción de cualquier lengua es una pérdida para toda la humanidad. La desaparición de las lenguas, sin duda, es una realidad aceptada por las instituciones internacionales como la UNESCO, la ONU y por las instituciones mexicanas de educación y responsables de las políticas públicas para la atención de los pueblos indígenas. Esta es una información muy valiosa como introducción, pero no toma en cuenta algo importante. ¿Qué crees que sea? Creo que el primer párrafo también es importante, ya que menciona cuántos habitantes hablan otras lenguas y qué porcentaje pueden ser sustituidas. Si abarca esta información, nos daría una idea de por qué se considera que muchas lenguas están en peligro de desaparecer. Exacto. Aquí Miguel dejó pasar datos importantes y no sintetizó la información. Cuando localizamos datos que creemos relevantes, hay que evaluar su funcionalidad, como leer detenidamente y rescatar las ideas que clarifiquen lo que se quiere decir. Tiene razón. Yo tengo una propuesta para Miguel. A ver. Cerca del 97% de los habitantes del mundo habla aproximadamente 250 lenguas que se consideran dominantes. Eso quiere decir que solo el 3% habla alrededor de
5.700 lenguas. Así pues, casi toda la diversidad lingüística del mundo es custodiada por un número muy pequeño de personas. La desaparición de una lengua es una pérdida irreparable para la humanidad, pues se pierden diferentes maneras de pensar. La cultura que expresa una lengua, la identidad y también la diversidad del planeta. Muy buena introducción. Evaluaste la información del artículo del INALI y rescataste ideas claves. Creo que es una buena forma de comenzar el tema, las lenguas indígenas en peligro de desaparición. Una buena introducción es muy importante. Es la primera impresión que se le dará al público. Por eso les recomiendo leer detenidamente la información recabada. ¿Cuántas veces nos recomienda leerla? Es fundamental dar como mínimo 2 o 3 leídas a cada fuente. De esta forma, además de entender mejor el tema, con la repetición podrán darse cuenta cuáles son las ideas principales y cuáles las ideas secundarias. Profesora, ¿nos puede decir qué son las ideas secundarias? Las ideas secundarias suelen explicar, detallar o complementar las ideas principales. Se identifican fácilmente porque al momento de hacer una síntesis de la lectura no tienen sentido por sí solas. Le cuento que en una ocasión mi prima estaba haciendo su tarea de español y vi que utilizó una técnica de subrayado que le fue de gran ayuda. ¿Qué nos sugiere hacer en ese caso? Es algo que ya habíamos mencionado anteriormente. Les sugiero que utilicen este método. Subrayen las ideas y palabras clave por lo menos con 3 colores diferentes. Supongo que tendría que ir de un color las ideas principales, de otro color las ideas secundarias y un color más para representar aspectos descriptivos, fechas, lugares, escenarios, etc. Exactamente. También hay organizadores para la información. ¿Nos puede dar algunos ejemplos? Sí, claro. El primer ejemplo es el cuadro sinóptico o esquema de llaves, cuyo objetivo consiste en tener de inmediato una visión gráfica del contenido de un tema. Yo recuerdo que se emplean las llaves para identificar las jerarquías de ideas y se desarrollan siempre de izquierda a derecha. Es correcto. Suelen contar con 2 o 3 ideas principales, de las cuales se desprenden las ideas secundarias. ¿Qué otro organizador de información nos puede servir? El mapa conceptual. En este se eligen conceptos clave que estarán relacionados a través de flechas. Yo he visto que hay más esquemas para organizar la información. Supongo que es cuestión de investigar. Muy cierto. Yo solo les mostré algunos ejemplos de todos los organizadores de información que existen. De haber sabido que de esta manera podía organizar mejor la información, me hubiera ahorrado muchos dolores de cabeza, ya que al preparar mi exposición incluí información que no tenía nada que ver con mi tema. Incluso en varias ocasiones la información parecía dispersa. Era contradictoria o no me convencía. La exposición también tiene una estructura que consta de 3 partes. La primera es la introducción. Es la primera impresión con la que se cuenta. Se saluda al público, se menciona algún elemento que sirva para llamar la atención y se presenta el tema. A este punto, asígnenle 10% del tiempo. Gracias a tu audacia, Enrique, le diste a Miguel una buena propuesta para comenzar su tema. Gracias. Ahora, ¿ya tendría más sentido los artículos que puso Miguel al principio? Creo que aún falta más información para contextualizar los artículos que protegen a nuestras lenguas. Es hora de trabajar la segunda parte de la exposición, el desarrollo. Desarrollo. Es la parte medular de su exposición. Asígnenle 80% del tiempo. Expliquen cada uno de los subtítulos utilizando la información que previamente investigaron en fuentes confiables. También pueden agregar ejemplos, anécdotas y recursos audiovisuales. Repíteme los subtemas que desarrolló Miguel. Propuesta del INALI para la clasificación de las variantes lingüísticas por su grado de riesgo de desaparición.
Fundamentos legales para la atención a las lenguas indígenas en riesgo de desaparición. ¿Por qué las lenguas indígenas se encuentran en riesgo de desaparición? Y esta es la información que Miguel creyó pertinente para su primer subtema. Como se puede notar, maestra, es mucha información, pero al parecer Miguel subrayó en verde lo que le pareció importante y en amarillo lo que le pareció secundario. Tomando en cuenta la valoración de los datos para crear la introducción, ¿cómo evaluarías la información de este subtema? Miguel subrayó: en primer lugar, se respetó y aceptó la definición de lengua en riesgo y por lo tanto se concluyó que todas las lenguas y variantes lingüísticas en México se encuentran en riesgo de desaparición. En segundo lugar, se respetaron los 4 niveles de riesgo de desaparición propuestos por el Comité Consultivo para la Atención de las Lenguas Indígenas en Riesgo de Desaparición, CALIRD, CCALIRD. Creo que puede apoyarse de otros fragmentos y de otras fuentes para exponer. Por ejemplo, ¿cuáles son estos 4 niveles que denominaron? Muy bien, ya estás evaluando la información. ¿Cómo quedaría? Pienso que así. El INALI recibió y analizó las recomendaciones para poder hacer una propuesta institucional sobre la definición de una lengua en riesgo basado en un sistema ordenado gradualmente. Se aceptó la definición de lengua en riesgo y por lo tanto se concluyó que todas las lenguas y variantes lingüísticas en México se encuentran en posibilidad de desaparición, tomando en cuenta censos, variantes y estadísticas para conformar estos 4 niveles. Muy alto riesgo de desaparición, alto riesgo de desaparición, riesgo mediano de desaparición, riesgo no inmediato de desaparición. Muy bien, pero esta información también está salida un poco de contexto. Ayudemos a Miguel a poner en orden sus subtemas para que le proporcionen un desarrollo exitoso a su contenido. Primero, ¿por qué evitar la desaparición de las lenguas? Claro, así sabremos puntos fundamentales sobre el desarrollo del tema e incluso marcará una postura la cual es salvarlas. Segundo, después de saber la importancia de las lenguas y su presencia en el país, hay que saber por qué están en riesgo. Por eso el subtema 2, ¿por qué las lenguas indígenas se encuentran en riesgo de desaparición? Yo pondría en el 3 los fundamentos legales que pueden evitar la desaparición de las lenguas. Ya que Miguel nos explicó el peligro en el que están, es vital saber qué fundamentos legales existen para este caso. Cuarto, para defender nuestras lenguas, habrá que saber cuáles están en mayor riesgo y a cuáles hay que prestar atención inmediata. Por eso el subtema 4 sería propuesta del INALI para la clasificación de las variantes lingüísticas por su grado de riesgo de desaparición. Quinto, una vez que estudiamos las formas de defender las lenguas, aquí va lo que Miguel puso en la primera diapositiva. ¿Qué leyes protegen las lenguas indígenas? Espera, ¿qué hemos aprendido en este contenido? A evaluar la información. Habrá que hacerlo con los artículos que Miguel puso. Si bien todos son importantes, es difícil mencionar toda la ley. Lo ideal es incluir los que más le interesen al auditorio, tomando en cuenta el contenido que se ha venido desarrollando. Leamos juntos los siguientes artículos de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Algunos son los que expuso Miguel y otros son propuestos por Enrique. Elijan 3 que sean los más adecuados para exponer el tema de Miguel. Artículo 1. La presente ley es de orden público e interés social, de observancia general en los Estados Unidos mexicanos y tiene por objeto regular el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la promoción del uso cotidiano y desarrollo de las lenguas indígenas bajo un contexto de respeto a sus derechos. Artículo 5. El Estado, a través de sus 3 órdenes de gobierno, federación, entidades federativas y municipios, en los ámbitos de sus respectivas competencias, reconocerá,
protegerá y promoverá la preservación, desarrollo y uso de las lenguas indígenas nacionales. Artículo 15. La administración del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas estará a cargo de un Consejo Nacional como órgano colectivo del gobierno y un director general responsable del funcionamiento del propio instituto. El domicilio legal del instituto será la Ciudad de México, Distrito Federal. Artículo 3. Impulsar políticas de investigación, difusión, estudios y documentación sobre las lenguas indígenas nacionales y sus expresiones literarias, así como promover su enseñanza. Artículo 2. Las lenguas indígenas son aquellas que proceden de los pueblos existentes en el territorio nacional antes del establecimiento del Estado mexicano, además de aquellas provenientes de otros pueblos indoamericanos, igualmente preexistentes, que se han arraigado en el territorio nacional con posterioridad y que se reconocen por poseer un conjunto ordenado y sistemático de formas orales, funcionales y simbólicas de comunicación. Yo concuerdo con lo que propuso Enrique, y estos son el artículo 1, 5 y 3, ya que son artículos cuya función principal es defender, reconocer y difundir las lenguas indígenas. Entonces, este sería el momento adecuado para que Miguel prepare su guión. Así es. Miguel podrá hacerlo y con los recursos audiovisuales aterrizará las ideas y cada uno de los puntos que desarrollará en su exposición, como en el ejemplo que se muestra en pantalla. Supongo que falta el cierre de la exposición. ¿Estoy en lo correcto? Es correcto. También se llama conclusión. Conclusión. Menos es más. Esta es la parte final de su exposición. Asígnenle 10%. Mencionen las ideas principales, así como las fuentes que emplearon. Den su opinión e incluyan una sección de preguntas y respuestas. En este apartado, Miguel mencionará brevemente las ideas que se trataron en la exposición y dará su reflexión. Como se dieron cuenta, evaluar la información de una exposición es algo muy importante. Si está bien, presentarán ideas, datos y reflexiones de manera asertiva para que el tema quede claro. Antes de despedirnos, es importante que recuerden el aprendizaje esperado. Investiga sobre la diversidad lingüística y cultural de los pueblos originarios de México. Así como el propósito, que es evaluar maneras de organizar información para una exposición sobre diversidad lingüística. Recuerden que, si les surge alguna duda al momento de consultar sus apuntes, tienen la opción de consultar en su libro de texto la sección dedicada a este aprendizaje esperado, además de poder resolver los ejercicios que ahí les propongan. Les recomendamos también que acudan a fuentes de consulta confiables y, por supuesto, a sus maestras y maestros. Hemos concluido, pero aún nos queda mucho por conocer y aprender, así que nos vemos pronto. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 1, en la que hemos compartido sobre cómo organizar información. ¡Hasta la próxima!